vivimos en una sociedad marcada por el concepto del capital. La vida cotidiana se va inundando de diferentes capitales. Capital humano, capital físico, capital cultural, capital intelectual, capital social, capital psicológico, el capital emocional y así también el capital religioso. De aquí el lenguaje económico cada vez más se va infiltrando en todas las áreas de la vida. Vamos creando activos sociales, ofertando productos, rentabilizando los espacios sociales, almacenando recursos. Sin embargo, en este panorama, hace apenas 15, 20 años atrás, surge un nuevo capital, que es el capital espiritual. Un concepto que conecta lo intangible, que es la espiritualidad, con lo duradero y persistente, que es el capital. El concepto del capital espiritual propone una mirada renovadora de vivencias y experiencias que sean espirituales e incluso cotidianas, diarias, pero vivirlas de otra manera. Vivir experiencias desde el capital espiritual es vivir en una profundidad, en una coherencia, entender lo que estamos diciendo con respecto a lo que estamos viviendo. En una actitud de búsqueda. Vivir desde el capital espiritual es vivir desde un recurso transformador que toca a fondo a las personas, que no las deja por la mitad, que descoloca los esquemas y modos de vida y tiene una capacidad para inducir a una transformación y a un cambio de vida, a un crecimiento espiritual. Como te dije, hace 15, 20 años atrás entró en juego en toda esta lista de capitales el capital espiritual. Anteriormente, los que conocemos a Jesús desde hace un tiempo, más quizás de 20 años, todo lo que respecta a lo espiritual o nos identificábamos con lo espiritual era para guardarnos del exterior. Era para guardarnos y para no contaminarnos de lo que puede llegar a ver afuera. Si recordamos un tiempo atrás, las campañas evangelísticas, muchas personas aceptaban a Jesús, aceptaban el desafío de caminar con Jesús y quizás inconscientemente o por guía de Dios, no lo sabemos, buscaba la forma la iglesia de guardar a esas personas, de cuidarlas, de que no se contaminen, de que no compartan con ciertas cosas, porque podrían llegar a contaminarse. A partir de ese tiempo, el capital espiritual pasó a ser para los hijos de Dios una herramienta, no solamente una herramienta, quizás un arma para usar en el ambiente espiritual. Y entender de esa forma o de ese modo, entender de que fuimos creados para algo. De que no fuimos solamente creados para resguardarnos y no contaminarnos, sino para nosotros pasar a influenciar de cierta forma. Para nosotros tratar de influenciar en un entorno corrompido, en un entorno donde reina la corrupción, en un entorno donde quizás la perversión es común. Y nosotros, al saber de que se ha depositado sobre nosotros un capital espiritual, tenemos la llave y tenemos la autoridad mediante el Espíritu Santo de irrumpir en esos entornos, de crear una revolución, como escuchábamos el fin de semana pasado, de que algo ocurra sin quizás pelear, sin quizás unirnos en las cosas que están mal, pero sí sutilmente meternos en esos entornos para poder transformar
lo espiritual. Si sos nuevo en los caminos del Señor, tenés el privilegio de parte de Él de hoy tomar esta palabra para vos, para tu familia, y aferrarte a eso que el Señor desata sobre su iglesia. Querramos o no, cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios en este nuevo tiempo en donde el capital espiritual sobrepasa al resto. Sobrepasa al resto. Quiere decir que cuando le empezamos a dar el valor que verdaderamente se merece a nuestra relación con el Espíritu Santo, somos lo que el mundo necesita. Somos lo que ese entorno corrompido que te dije recién es lo que está necesitando. Pero cuando nosotros entendemos lo que se ha depositado en nosotros, cuando nosotros aceptamos por revelación del Espíritu Santo lo que el Señor ha puesto en nosotros, ya no andamos con miedo quizás nosotros de contaminarnos, sino que nosotros vamos al frente y aprendemos a orar por las personas. Aprendemos a hacer esa guerra espiritual que tan necesaria es. Aprendemos a consolar a aquellos que necesitan consolación. Aprendemos a aconsejar a aquellos que están desesperados. Pero eso sucede cuando entendemos y tenemos una revelación de lo que se ha puesto en nosotros. Muchas veces te compartimos desde este lugar que la fe es para vivirla. Que la fe no es para esconderla. La fe no es solamente para usarla en la iglesia, sino que es para usarla todos los días de nuestras vidas. Sea el lugar que sea, estemos donde estemos. Y quizás podrás pensar o decir ahí desde tu lugar, yo no sirvo para predicar, mucho menos para cantar, para estar en el grupo de oración. Hay muchos que no me puedo memorizar la palabra de Dios. Leo y me cuesta memorizarme los pasajes bíblicos. O tengo mucha vergüenza o no sé cómo llegar a las personas para hablarle de Jesús. ¿Y sabés qué, iglesia? Cuando empezamos a mirar nuestras limitaciones, es cuando le estamos dando un lenguaje económico a lo que hacemos para Dios. Nosotros mismos quizás a veces nos ponemos un valor. Nosotros mismos decimos, no, yo no estoy para eso. No, a mí me cuesta, vos sabés que a mí me cuesta hablar de Jesús. Y ahí es como que nos ponemos en modo introvertidos espiritualmente y dejamos que el otro, que sí tiene el don de hablar, que sí tiene el don de ir, que sí tiene el don de ministrar, que sí tiene el don de cantar, y que lo haga él. ¿Te das cuenta cómo muchas veces nosotros somos los que inconscientemente nos limitamos a lo que Dios puede llegar a hacer? Nosotros somos los que le ponemos el valor. No, yo soy muy nuevo. Yo estoy hace un tiempito nomás en la iglesia. Conocí a Jesús hace poquito. Y algo sucede cuando entendemos y tenemos esa revelación de lo que te decía. Y el apóstol Pablo, ahí en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 7, tiene una palabra poderosa. Y quiero que hoy vos la recibas en el nombre de Jesús. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Un vaso o vasija está creada para contener algo. Qué particularidad la de Pablo, de compararnos como algo hueco, que tiene la capacidad de almacenar algo.
Y esta es una comparación hermosa, porque algo esencial a nuestra humanidad es que no estamos diseñados para funcionar por nuestra cuenta. No estamos diseñados para funcionar bajo nuestros deseos. Fuimos hechos para contener a alguien, y ese alguien es Dios mismo. Es el Espíritu Santo. Que hoy sos vos el que lo tenés en tu corazón. La gloria de la humanidad, de la que nunca podemos escapar, es que de algún modo Dios nos diseñó para ajustarnos en armonía con su divinidad, para tener una conexión. Y todo aquel que vive fuera de esa conexión podrá ir atrás de todos esos capitales que te nombré. Podrá invertir en esos capitales. Podrá deshacerse de esos capitales. Pero en este tiempo es el tiempo en donde hay un capital, que es el capital espiritual, que sobrepasa el resto de esas inversiones. Y esto no es un cuento de hadas, esto no es un poder de convencimiento, sino que es una realidad. Vos ahí en el lugar donde estás, tenés el poder y la autoridad de parte del Espíritu Santo, y muchos lo han vivido. De ministrar quizás a personas que tienen mejor poder adquisitivo, que tienen mayor poder adquisitivo que vos, que tienen mayor poder intelectual que vos, que tienen mejor poder de comunicación. Quizás vos, sin saber hablar, sin saber comunicarte, quizás te ha tocado ministrar a personas que fueron formadores tuyos, profesores, maestros, colegas. Te das cuenta como el capital espiritual que ha depositado Dios en su iglesia tiene un poder que sobrepasa al resto. Conocemos y hemos escuchado un montón de testimonios en donde patrones han conocido a Jesús por sus empleados, donde jefes de distintos lugares gubernamentales se han acercado a Jesús por el testimonio de aquellas personas que están por debajo. Y ahora quiero que seas sincero, sincera con vos mismo. ¿Te das cuenta lo que el Señor pone dentro de tu corazón? ¿Te das cuenta lo importante que es lo que el Señor te ha dado? Y no tiene nada que ver con nuestras limitaciones. Señor, ¿pero qué me van a escuchar a mí? Y así conocemos un montón de hombres y mujeres en la Biblia que han menospreciado lo que Dios le ha dado. ¿Quién soy yo, Señor, para ir contra Faraón? Hay un montón de personas que han menospreciado o han subestimado lo que Dios les ha dado. Y quizás tuviste la oportunidad de presentar a Jesús a familias enteras, a personas necesitadas, por no entender o no tener una revelación de lo que se te ha dado, de lo importante que es y lo valioso que tenés de parte del Señor. Y de este versículo de la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 4, verso 7, podemos encontrar dos aspectos. El primer aspecto es la fragilidad humana. Sos frágil, iglesia. Humanamente somos frágiles. Los vasos de barro representan nuestra debilidad humana.
vulnerabilidad y mortalidad. En algún tiempo nacemos, crecemos y nos toca partir. Y esto enfatiza que aunque los seres humanos seamos limitados, Dios ha depositado algo valioso en nosotros. Dios, porque sabe lo que ha creado, tiene confianza en su iglesia, tiene confianza en sus hijos. Ha confiado en cada uno de nosotros al depositar su presencia. A depositar lo más hermoso que nosotros podamos llegar a tener en nuestras vidas. Quizás podrás tener una hermosa familia. Quizás podrás tener una hermosa casa, un hermoso porvenir. Pero nada se compara con lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Nada se puede llegar a comparar en su valor lo que ha puesto Dios en su amada iglesia. ¿Cuántos dicen? Amén. Job, ahí en su capítulo 14 dice, qué frágil es el ser humano. Qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Oh, vaya que sí. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Algunos se marchitan más rápido que otros. Desaparecemos como una sombra pasajera. Y cuando meditamos en esta palabra, nos damos cuenta que así somos nosotros. Somos frágiles. Nos marchitamos muy rápido. Nos miramos al espejo y decimos, wow, ¿cómo pasan los años? Miramos las fotos y nos damos cuenta que el tiempo se está acelerando. Estamos llegando a fin de año y ya decimos, qué rápido pasó el año. Y así somos, iglesia. Somos simples mortales, vasos de barro. Pero lo más importante es lo que ha sido depositado en nosotros. Y ese es el segundo punto, que es el poder de Dios. Pablo aclara que el poder detrás del evangelio y de la vida cristiana no reside en la habilidad o fuerza de los creyentes, sino en Dios mismo. Y esto permite que toda la gloria sea para Él. Paréntesis acá. ¿No te ha pasado que hay veces que tenés responsabilidades, tenés situaciones, tenés preocupaciones, ocupaciones también? Tenés un montón de cosas y en un parate te das cuenta de cuán frágil sos. Y sentís como que ese vaso que sos se rompe, se derrumba, se hace trizas. A veces esperamos una mirada, una palabra. A veces esperamos o estamos atentos a un mensaje para explotar, para rompernos, para llorar desconsoladamente. A todo esto, esas ocupaciones y responsabilidades que tenemos primeramente con el Señor, destrozados, rotos, podemos ver el poder del Espíritu Santo juntando nuestros pedazos, tomándonos de la mano y diciéndonos, hey, todavía hay cosas por hacer. Todavía hay tiempo. Todavía hay personas que ministrar. Todavía hay personas por salvar. Y ahí es donde nos damos cuenta que no pasa por nuestras habilidades. No pasa por lo que hemos aprendido y hemos crecido humanamente. Sino que pasa porque el poder de Dios es manifestado sobre nosotros. Efesios capítulo 3, verso 20 dice, por el poder de Dios que obra en nosotros, Él
puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Él puede hacer mucho más. Si fuese por nosotros, tenemos límites, nos rompemos fácil. Las situaciones nos agobian, nos pesan. Pero en su poder, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Y ahí es donde Dios manifiesta su característica de omnipotente. Cuando decimos que Dios es omnipotente o todopoderoso, nos referimos al hecho de que Él todo lo puede, reconociendo que solamente todo lo que hemos logrado lo hemos logrado por Él. No hay nada que Dios no pueda hacer. El poder de Dios es ilimitado en todos los aspectos de la vida. Y nunca termina. Por esta razón, Dios quiere hacer lo que desea en el momento y en la forma que Él quiere. ¿Y sabes qué? Te quiere usar a vos. Te quiere usar a vos, me quiere usar a mí. Por eso no pretendamos ocultar lo que el Señor ha puesto en nosotros. No pretendamos esconder lo que Dios ya ha manifestado. Y te hablo a vos, iglesia. Tanto recibís de parte del Señor, tanto hemos recibido de parte del Señor en este tiempo. No es tiempo de tratar de cuidarte y que no te conozcan o que no sepan mucho que vos sos cristiano. Es el tiempo de exponer lo que Dios ha puesto en nosotros. Es tiempo de estar dispuestos a ayudar. Es tiempo de estar dispuestos a correr. Porque si el Señor ha depositado en vos la confianza, ¿quiénes somos nosotros para mirar a otro lado? ¿Quiénes somos nosotros para no correr y asistir a aquel que está necesitando? Somos una pieza importante en los propósitos de Dios, no solamente en esta tierra, sino que en sus propósitos eternos. Tenemos la confianza de que somos usados como instrumento en este tiempo, pero también hay un lugar preparado para sus hijos. Y el Señor quiere que vos seas parte. Anda preparando tus cuerdas vocales, porque en los cielos vas a adorar el nombre de Dios 24/7. Vas a levantar alabanza, vas a cantar con todas tus fuerzas. Sabiendo esto, no podríamos callar, no podríamos pasar por alto la necesidad. No podemos estancarnos en la mediocridad espiritual. Sabiendo esto, es una carga que el Espíritu Santo pone en nosotros. Y ya no hacemos como que somos sordos espirituales, sino que constantemente el Espíritu Santo nos habla. Constantemente el Espíritu Santo nos muestra. Constantemente el Espíritu Santo te llama a orar. Es tiempo de poner en práctica lo que el Espíritu Santo puso en cada uno de nosotros. Es tiempo de vivir ese tiempo de gracia y misericordia. Porque ese tiempo de gracia y misericordia que hoy estamos viviendo no es solamente para vos. No es solamente para que salgas de este lugar. Ay, soy salvo, qué paz que tengo, aleluya. No. Es para darte cuenta que lo que tenés verdaderamente vale. Lo que Dios ha puesto en su iglesia no se compara con lo que el mundo pueda ofrecer. No se compara.
Y para cerrar, va a aparecer una placa ahí que dice así: ¿qué forma tan extraña y a la vez tan hermosa tiene Jesús de escoger a la gente? Gente que quizás no tiene valor para la sociedad. Gente con un montón de errores, como vos, como yo, solo con el fin de restaurarlas para un gran propósito. Para un gran propósito. ¿Cuántos entienden lo que el Espíritu Santo está ministrando? ¿Cuántos entienden en este momento lo que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros? Amén, querida iglesia.